Hay momentos en la historia que, sin hacer mucho ruido al principio, lo cambian todo. Actúan como un terremoto silencioso que redibuja el mapa para siempre. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, un grito de rebeldía de unos estudiantes en una pequeña ciudad de Argentina que acabó sacudiendo los cimientos de la universidad en toda América Latina. A ver, imaginemos la escena y la audacia. Estas palabras no las dice un político en un meeting, no, las escribe un grupo de estudiantes en 1918. Y no es una queja cualquiera, es una auténtica declaración de guerra contra un sistema que para ellos era un simple refugio de mediocridad. Esta fue la chispa que lo incendió absolutamente todo. Para entender por qué estalló todo, primero tenemos que ver cómo estaba la olla a presión. Antes de 1918, la universidad en América Latina era, básicamente, una fortaleza. Una institución para élites, súper dogmática y que vivía completamente de espaldas a lo que pasaba en la calle. Era, vamos, un eco del pasado colonial, no una herramienta para construir el futuro. Y el epicentro, fíjate, fue el lugar más improbable que uno puede imaginar. Córdoba, en Argentina. Una ciudad que describían como cerrada, casi monacal, el gran bastión del conservadurismo. Sus universidades eran las más ancladas en el pasado, con profesores vitalicios y cátedras que casi se heredaban de padres a hijos. Y precisamente por ser el ejemplo más extremo de todo lo que estaba mal, se convirtió en el punto perfecto para que todo saltara por los aires. El contraste es que no podía ser más brutal. Por un lado teníamos un sistema cerrado basado en la autoridad casi divina de los profesores y pensado para unos pocos privilegiados. Y por el otro, la visión de los estudiantes. Una universidad abierta que se basara en la ciencia, que tuviera la misión de resolver los problemas reales del país y donde se entrara por mérito, no por apellido. Era, literalmente, la lucha entre dos mundos. Y claro, con este panorama, la lucha no tardó nada en estallar. Lo que empezó como una protesta por temas que hoy nos parecerían menores, como que querían cerrar un internado en un hospital, se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en una rebelión total. La frustración que se había acumulado durante décadas encontró por fin la mecha. Es que el ritmo de los acontecimientos fue de locos. En marzo, una huelga. En junio, después de una elección de rector que sintieron como una traición en toda regla, publican su famoso manifiesto. Y para septiembre, ya no es que protestaran, es que tomaron el control físico de la universidad. Estaban dispuestos a reabrir las clases, pero bajo su propia dirección. Pasaron de pedir a actuar en menos de 6 meses. Lo que es realmente fascinante de esta frase del manifiesto es la visión que tenían estos chicos. No se veían a sí mismos como simples universitarios peleando por sus notas o sus becas. ¡Qué va! Se veían como los protagonistas de un momento clave para todo el continente. Entendieron perfectamente que sus problemas en Córdoba eran los mismos que tenían los estudiantes en Lima, en Santiago o en La Habana. Vayamos ahora de la rebelión a las ideas. Porque, ojo, esto no fue solo un arrebato de rabia sin más. Detrás había un programa súper coherente y, para la época, radicalísimo, para crear un tipo de universidad que no había existido nunca en América Latina. Este era el corazón de sus demandas, y creedme, cada uno de estos puntos era una bomba de relojería en su momento. Exigían autonomía para quitarse de encima al poder político. Pedían un cogobierno para poder decidir sobre su propia educación. Querían acabar con los profesores vitalicios y que la universidad se abriera a la sociedad. Este programa no fue una simple lista de deseos, se convirtió en la hoja de ruta, en la Biblia de las luchas universitarias de todo el siglo XX. La piedra angular de todo, el punto de partida, era la autonomía. Pero, cuidado, para los reformistas esto no significaba aislarse y crear una burbuja. Significaba crear un espacio protegido donde se pudiera pensar en libertad, donde la universidad pudiera analizar y criticar a la sociedad sin miedo a que el gobierno de turno te cortara el grifo. Era la condición indispensable para todo lo demás. Y esto del cogobierno, vamos, es que ilustra su espíritu democrático a la perfección. Fue su manera de decir se acabó el derecho divino del profesorado. La idea de que quienes aprenden deben tener voz y voto en su propia educación era algo totalmente radical. Proponían ni más ni menos que una especie de república universitaria en miniatura, gobernada por todos sus ciudadanos. En resumen, la visión era clarísima. Querían arrancar a la universidad de su torre de marfil y ponerla a trabajar para el país. No solo para formar buenos profesionales, sino para generar conocimiento que ayudara a construir una nación más justa, más moderna. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué pasó con todas estas ideas? ¿Llegaron a algo? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el legado de Córdoba es muy complejo. Es una mezcla de éxitos que nadie puede negar y de problemas que de hecho siguen ahí hoy en día. Vamos a analizar ese eco. Pues el manifiesto no cayó en saco roto, ni mucho menos. Fue como un reguero de pólvora. Las ideas de Córdoba empezaron a prender por todo el continente. En poquísimos años, desde Perú hasta Cuba, los estudiantes se levantaban con las mismas pancartas, con las mismas ideas.
Y esto demostraba que la crisis de la universidad no era un problema argentino, era un mal de toda la región. Esta es la pregunta del millón. Porque sí, las ideas se extendieron como la pólvora, pero su aplicación real, sus resultados a largo plazo, bueno, eso ya es materia de un debate que dura hasta hoy. No fue para nada un camino de rosas. El legado es, como suele pasar, una moneda con dos caras. En el lado de los logros, pues está la democratización del acceso y que la autonomía se convirtiera en un valor sagrado. La universidad, al menos en teoría, desarrolló una conciencia social. Pero las críticas también pesan, y mucho. Se habla de una politización excesiva, que a veces perjudicó la calidad académica, o de que, a pesar de todo el ruido, no se consiguió modernizar de verdad los planes de estudio. Incluso hay quien dice que el reformismo se convirtió en un nuevo dogma que frenaba otros cambios más profundos. Ahora bien, a pesar de todas las críticas, hay algo que es innegable, un impacto profundo y duradero. Si hoy en día en América Latina se da por hecho que una universidad pública debe ser autónoma y que los estudiantes tienen derecho a participar en su gobierno, eso, en grandísima medida, se lo debemos a la lucha que empezaron aquellos jóvenes en 1918. Esta cita creo que resume a la perfección por qué seguimos hablando de Córdoba más de un siglo después. Sus ideales, como una democratización total o un compromiso real con la sociedad, siguen siendo una aspiración. La reforma no es un evento cerrado del pasado, no es una foto en un libro de historia, es un proceso que no ha terminado, una tarea que sigue pendiente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es tan importante hoy como lo era en 1918. ¿Cuál es el verdadero propósito de la universidad? ¿Es formar trabajadores? ¿Generar conocimiento? ¿Ser la conciencia crítica de una nación? El grito de Córdoba no dio una respuesta final y definitiva, pero nos obligó, y nos sigue obligando hoy, a plantearnos la pregunta. Y eso, quizás, es su mayor legado.